día domingo, Parashat Miketz. Terminamos la última parashá. Yosef está en la cárcel. Yosef le dice al ministro, al copero, por favor, que le menciona ante Paró. Él se olvida completamente de Yosef hasta que se presenta una oportunidad para él, que de pronto, si viene con una buen consejo, lo asciendan por su propio interés. De repente él se acuerda de Yosef, como vamos a ver en el Chumash. Vayehi miketz shnatayim yamim uFaro cholem vihinei omed al hayaor. Y sucedió al término de 2 años que Paró soñó, y he aquí que estaba parado junto al río. Eso es el sueño de Paró. Dice Rashi, Vayehi miketz, que targumó. La palabra miketz es como dice el Targum. Y él dice que cualquier vocablo que tiene la raíz ketz significa fin. Al hayaor, junto al río. Kol sha'ar naharot einam kruim yeorim chutz mi Nilus. Todos los demás ríos mencionados en la Torá no se denominan yeor, solamente el Nilo. Mipnei shekol haaretz asuya yeorim yeorim bidei adam venilus ole betocham umashke otam. Porque todos los demás ríos, o sea, están formados de muchos canales que fueron construidos por el hombre, y el Nilo desemboca y abastece todos estos canales. ¿Por qué? Porque no llueve en Mitzrayim. Tadir que Sha'ar Aratzot, como otras naciones con otros lugares. Vihinei min hayaor olot sheva parot yefot mare uvriot basar vatirena ba'acho. Siguiendo la descripción del sueño del faraón, entonces él ve como subían 7 vacas de aspecto hermoso, eran robustas, tenían carne, o sea, y se apacentaban en la marisma. Dice Rashi, Yefot Mare, Siman hu limei hasova shabriot nirot yefot zu lazu she'ein briat tzara bechaverta. Ese aspecto es como alude a los años de plenitud. Y cuando hay plenitud, entonces uno también se ve hermoso hacia el otro, porque como uno tiene, con tal que uno tiene, entonces no importa que el otro también tenga, entonces lo ve bien al otro. Ba'ahu dice que estaban en la marisma. Como Yishyahu trae un versículo que vemos esta palabra en este contexto. Vihinei sheva parot acherot. Y en el sueño Paró ve que hay otros 7 vacas que suben a Jarem en Ayor, Raot Mare vedakot basar, de aspecto mísero y magras de carne. Batamodna eitzel aparot al sefat Ayor, y se pararon cerca a las otras vacas a la orilla del mar, del río. Entonces él está viendo en su sueño estos 2 grupos de vacas. Batochalna haparot raot hamare vedakot habasar et sheva haparot yafot hamare vabriot vayikatz Paró. Y las vacas de aspecto mísero, ¿sí?, devoraron a las 7 vacas de aspecto hermoso. Y de repente se despertó. Eso es lo que él vio. Vayishan, vayachalom shenit, vihinei sheva shibalim
olot bekane achad briot vetovot. Se volvió a dormir y ahora vio otro sueño. En este sueño, él ve como 7 espigas subían en un tallo, sanas y buenas. San y bueno. Bekana achat briot, porque Rashi trae las palabras en francés para que uno entienda, pero eso es lo que significa. Significa espigas que subían en un tallo. Ok. Vihine sheva shibalim dakot ushtuvot kadim somchot acharehen. Y después vio 7 espigas magras y abatidas por el viento solano, brotaban tras ellas. Un concepto similar, pero ahora no son animales, sino es tallos, trigo. Bativlana hashibalim adakot et sheva hashibalim habriot vamleot vayikatz paro vihine chalom. Y las 7 espigas magras engulleron a las 7 espigas sanas y llenas, y Paró despertó y otro sueño. Entonces, qué extraño, ¿no? 2 sueños con un concepto similar, donde ves que el que está más feo consume el que es más fuerte, más bonito. Vayihi baboker, y sucedió en la mañana, vatipaem rujo, y estaba como ansioso, agitado. Vayishlach vayikra et kol chartumei Mitzrayim ve'et kol chachamea vayisaper Paro lahem et chalomo ve'ein poter otam lefaro. Y les contó, llamó a todos los intérpretes de sueños, los magos de Mitzrayim, todos sus sabios, y él les contó su sueño, pero no hubo quienes podía interpretar esto para Paró. Entonces Rashi dice, Vatipaem rujo, su espíritu se agitó. Dice, el Targum traduce esta frase por su espíritu se agitó. Quiere decir que debido a su inquietud, su corazón se agitaba en su interior como una campana. Dice, tenemos otra vez en Tanaj esta expresión cuando Nebuchadnezzar, el rey de Babel, tuvo un sueño, y allá dice Titpaem, que hay 2 letras taf. Aquí dice Vatipaem con una letra taf. Dice porque él se agitó por 2 motivos. No recordaba su sueño y no entendía obviamente el sentido de su sueño. Él recordaba que tuvo un sueño, entonces él estaba doblemente agitado. Ok, entonces Ve'ein poter otam le Paró, dice Rashi, ¿qué significa que no lo interpretaban para Paró? Lo que quiere decir esto, potrim hayu otam, sí venían con interpretaciones, avoló le Paró, pero a Paró no le caía bien esas interpretaciones. Shelo haya kolan nichnas baznav, velo haya korat ruach bepitronam. No se tranquilizaba, no sonaba verdad lo que ellos estaban diciendo. Por ejemplo, dice Shayu Omrim, decía Sheva Banot ata molid, vas a tener 7 hijas, de Sheva Banot ata kover, y vas a enterrar a 7 hijas. Eso es lo que ellos decían que era el, no le tranquilizaba, no se convencía, exacto. Vayidaber sar hamashkim et Paró leimor et chataay ani maskir hayom. Aquí viene el sar hamashkim, el copero, y es su momento. Hasta ahora, ¿qué? Va a sacar Yosef de la cárcel y se va a poner a competencia con él. No, que se quede en la cárcel. Ahora que él ve una oportunidad, dice a Paró, menciono mi pecado. ¿Cuál es su pecado? Que no había mencionado antes esto. Paró katzaf al avadav yiten oti b'mishmar bet sar hatabachim oti v'et sar haofim. Paró había
encolerizado con sus siervos, me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Dice, y yo y él, los dos, tuvimos un sueño una noche. Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Dice, es decir, cada sueño que tuvimos se conformaba con la interpretación que posteriormente se nos dio y era similar a ella. Vesham itanu nar ivri, y allí con nosotros estaba un joven hebreo. Eved lesara tabachim, que era siervo al jefe de los matarifes, vanisaperlo, y nosotros relatamos los sueños a él. Vayiftar lanu et chalomotenu ish ka chalomo patar. Y él interpretó a nuestros sueños, cada uno interpretó conforme a su sueño. Aquí vemos mucha psicología en este pasuk, y Rashi nos ayuda a entender. Y estas son cosas que ocurren día a día. Él quiere buscar el beneficio de involucrar a Yosef, pero tampoco quiere que le enaltezca mucho Yosef. Entonces, la forma que lo dice, se ve que está, a la vez que está diciendo que él sabe interpretar, también lo está como degradando. No dice que había un muchacho brillante ahí y que no se interpretó, no. Él dijo, un nar eved ivri, dice Rashi, maldito los malvados. Pues incluso el poco de bien que hacen jamás es completo. Con estas palabras se refería a Yosef de forma despectiva. Nar dice que es como jovenzuelo, no merece que sea grande. Ivri desconoce nuestra lengua. Eved, él es un siervo. Entonces, todo esto son para que no vayas a elevarlo demasiado, ¿no? Ish kachalomo, cada uno interpretó conforme a su sueño, que es decir, que la interpretación que dio era acorde con el sueño y aproximado a su contenido. Vayehi kasher patar lanu kenaya, y fue como él interpretó. Así mismo fue, Oti heishiv al kani vototala, a mí me restituyó en mi puesto y a él lo colgaron. ¿Oh? Entonces hay esperanza, aquí hay alguien que de repente puede ayudar. Dice, Vayishlach paro, vayikrat Yosef, vayiritzu min abor, vayigalach, vayichalef simlotav, vayavo el paro. Entonces el faraón mandó a llamar a Yosef, lo sacaron del calabozo. Yosef se cortó el pelo, cambió sus vestimentas y llegó ante el faraón. Dice Rashi, min abor, del calabozo, min bet hasoar shuasui ki min guma, v'chein kol bor shebemikra lashon gumahu, va'af im ein bo mayim karui bor. Dice que este término bor, que es calabozo, entonces es una prisión. En la Torah, o en esa época, que era una prisión, entonces era como un foso, ¿no? Y ahí era la prisión, no era un edificio o algo así, era un foso ahí en la tierra, y ahí es donde se metían los presos.